Buenas tardes. Hoy vamos a hablar de las candidiasis. Nos estamos refiriendo a hongos que son levaduras, son hongos unicelulares que se reproducen por brotación o fisión y crecen formando colonias cremosas. Eh, Dentro del grupo de las cándidas, no es un grupo muy numeroso, la que va a prevalecer con el 80-90% de los casos que producen algún tipo de alteración o enfermedad es la Candida albicans. Entonces, vamos a lo largo del trabajo de esta clase, vamos a ir viendo las características de este tipo de hongos. En general, como decíamos, son hongos levaduriformes. Existen 600 especies de levaduras, de las cuales 25 pueden producir alguna patología en humanos. Los definimos como microorganismos oportunistas, es decir, que están tanto en nuestra biota normal, en piel o en mucosas, y en condiciones normales no va a producir ninguna alteración, porque está compitiendo con los otros componentes de la biota. Ante una disminución de los otros componentes, o por una baja en las defensas del huésped, van a empezar a prevalecer sobre el resto, va a hacer lo que se llama una invasión y una colonización de los distintos tejidos que rodean al lugar donde se originó y pueden producir entonces distintas patologías. Como decíamos, es habitualmente endógena, o sea que siempre va a estar en el mismo organismo donde se va a producir después la enfermedad, y puede tener manifestaciones clínicas desde las localizadas, que serían las más leves, como en piel, uñas o mucosas, tanto oral como vaginal, y tenemos después las manifestaciones clínicas sistémicas, que pueden originarse en una endocarditis, una sepsis o una meningitis cuando pasan generalmente al torrente sanguíneo. Las alteraciones histopatológicas van desde una inflamación mínima, en algunos de los casos, hasta la máxima gravedad, que es supuración o granuloma, que veremos después a lo largo de la clase. Podemos decir que la cándida tiene distribución geográfica universal y ha aumentado la incidencia en los últimos 30 años de aparición de enfermedades relacionadas con las cándidas. Hay un aumento del 25% de las micosis superficiales, un 20 a 30% de las vulvovaginitis, de 13 a 21% de las mujeres que utilizan anticonceptivos hormonales, en el 15 al 47% de las embarazadas en el tercer trimestre. En los pacientes con catéter desarrollan fungemia por cándida entre el 1 y el 16% de los casos. Entonces, esto es lo que se ha visto en las últimas décadas. Taxonómicamente nosotros sabemos que es el reino fungi, va a ser crecimiento en medios ricos o mínimos, con una temperatura de entre 28 y 37 grados centígrados, y el pH que puede desarrollar es entre 2,5 a 7,5. Dentro de este grupo tenemos a la Candida albicans, que es la más virulenta, es el responsable del 80% de las infecciones en humanos, y después el resto que la acompaña, que puede estar en las distintas mucosas acompañando. Por ejemplo, la tropicalis, la glabrata, cruceis y parapsilopsis. Como ya les dije en la clase de generalidades, este grupo no está exento de los cambios de denominación que van sufriendo los distintos hongos. Hay modificaciones periódicas, como reubicaciones dentro de las especies, pero bueno,
usted tiene que ir conociendo los distintos nombres, porque en la bibliografía de los años posteriores van a encontrarlos ya con los nombres cambiados. Todas las especies asimilan glucosa y ninguna asimila nitrato. Son hongos oportunistas, como decíamos antes, y presenta la característica del dimorfismo, que también les va a dar algunas características especiales. En mucosas son saprófitos, y van a estar en las distintas mucosas con prevalencias generalmente de la albicans. En boca tenemos albicans tropicalis y cruzei. En la mucosa anorrectal también la albicans como principal. En vagina pasa lo mismo. Solamente en oreja no está la albicans como prevaleciendo sobre las otras. O sea que está Guillermondi Parapsilopsis como la mayor cantidad en oreja. Ahí tenemos una representación de las cándidas albicans en la mucosa del intestino. Bueno, en cuanto a la morfología, en materiales de lesiones cutáneo-mucosas están como elementos levaduriformes, ovales, con o sin brotes y pseudomicelios. Y cuando hacemos cultivos vamos a obtener colonias cremosas, blanco-amarillentas, lisas y brillantes. Y siempre van a ser células ovales o esféricas en los cultivos. De 3 a 6 micras por 6 a 12 micras, y van a presentar los blastoconidios, que es la gemación simple. Entonces, ahí tenemos una representación, una foto de cómo son las colonias. Y acá tenemos la gemación simple, o sea, la célula madre que va a emitir un brote, ese brote después se va a separar y va a quedar una célula madre y una célula hija. Entonces, esta es la formación de los blastoconidios. Después, en cultivos envejecidos o medios especiales, ahí va a presentar pseudomicelios. O sea, pseudomicelio es la unión de las distintas generaciones de la levadura que no se desprenden de la célula madre. Entonces, a simple vista lo podemos confundir con un micelio verdadero o una hifa verdadera, que es de los hongos filamentosos. Acá es un pseudomicelio porque no es un verdadero hongo filamentoso, sino que son levaduras unidas. Si nosotros comparamos las distintas especies de las cándidas, no tenemos forma de diferenciarlas, porque no hay grandes diferencias o prácticamente ninguna diferencia entre las distintas especies de este grupo. La Candida albicans presenta características morfológicas especiales si nosotros los ponemos en medios especiales. Por ejemplo, en agar papa zanahoria o agar harina de maíz se producen clamidoconidias típicas que están en ubicación terminal, de paredes gruesas y de 10 a 14 micras de diámetro. Y en suero, alúmina de huevo o agua peptonada, forman tubos germinativos en 2 horas a 37 grados centígrados. Entonces, como habíamos ya visto en las generalidades, solamente la albicans es la que va a obtener estos clamidosporos terminales, o clamidoconidias. Acuérdense que todos siempre tenemos dos formas de llamar a cada cosa en micología. Entonces, todos estos
clamidosporos terminales son los que después nos van a ayudar a hacer la identificación cuando hagamos el trabajo práctico. Y también tenemos la característica que genera el tubo germinativo en menos de 3 horas, cuando el resto de las cándidas lo hacen en más tiempo. O sea, si nosotros lo ponemos en suero, o cualquiera de los otros medios, en menos de 3 horas va a generar el tubo germinativo. Las otras van a tardar muchas más horas. Entonces, estas son dos características que después se van a utilizar para hacer la identificación del albicans. En cuanto a los factores de virulencia, por cepo y por especie, sería que la albicans es la de mayor virulencia. Después tiene como factor de virulencia el dimorfismo, que habíamos dicho la otra vez, habíamos nombrado como unos factores que era la posibilidad de presentarse de dos formas de acuerdo al medio donde se encuentra. Dependiendo del microambiente donde crecen, pueden expresarse distintas morfologías. La transformación de la levadura IFA requiere de un inductor, que generalmente es zinc y hierro, transferrina, una temperatura de 37 grados, un pH de 7,0 grados, pH de 7. Perdón. Entonces, volvemos al dimorfismo como factor de virulencia, porque se encuentran todas las posibles. Entonces, la levadura común, pseudo-IFA, acá sería una lesión cutánea, o sea, cómo están los tejidos, y acá cómo genera en un medio especial los clamidosporos. Esas serían todas las posibilidades de que puede presentarse la cándida. Otro factor de virulencia es justamente la pared celular. Entonces pasa de una estructura de mananoproteínas y glucano y quitina ordenada, y cuando pasa de la forma de levadura a la forma micelial, pseudomicelial, hay un aumento de la quitina que está triplicado, más desordenado, pero aumenta mucho la cantidad de quitina, sigue manteniendo las mananoproteínas y mantiene las enzimas extracelulares listas para salir al medio, y sigue teniendo unos puentes fuertes que mantienen toda la estructura unida. Entonces, esa pared celular, como les decía, va a tener las enzimas extracelulares antes de salir al exterior, tiene la capacidad antifagocítica de los distintos tejidos que lo van a atacar, tiene factores antigénicos, hace una evasión de la inmunidad por toda esta estructura que no es reconocida, y a su vez es el lugar que se utiliza como blanco de los antifúngicos, porque todos los antifúngicos lo principal que atacan es la formación de la pared celular, como una de las posibilidades de combatir a las levaduras en general, a los hongos en general y a las cándidas en especial. Después tenemos la adherencia como factor de virulencia, que es necesaria para iniciar la invasión o infección, antes de hacer la colonización que yo les comentaba en la primera clase. Y acá van a estar involucradas las mananoproteínas, que son las adhesinas, y hay receptores en el hospedador que van a actuar como sitio de adherencia de estas levaduras. También hay un cambio de fenotipo posible, que hay desde manifestaciones macroscópicas, como modificación de la colonia, en cuanto a color y textura, pero lo que más nos importa es la modificación del fenotipo en los tejidos,
ya que potencia la invasión y proliferación en el tejido, evade la respuesta inmune y hay cambios en la sensibilidad a los antifúngicos. Todo esto producido por ese cambio de fenotipo. Hay factores moleculares de virulencia, que son las enzimas, que liberan al medio. Tienen proteinasas y fosfolipasas. Estas proteinasas lo que hidrolizan uniones peptídicas, por ejemplo, las que atacan colágeno, queratina, que van a ser las que, por ejemplo, van a actuar sobre piel y uñas, y proteolíticas de todos los tejidos que tienen alrededor. Y las fosfolipasas que hidrolizan fosfoglicéridos, también de los tejidos donde se encuentra esta levadura. En cuanto a la inmunidad contra cándida, tenemos distintos factores que nos pueden brindar inmunidad contra la cándida. Primero son las barreras físicas, como la piel y mucosas íntegras. Hay una inmunidad innata por los macrófagos, los neutrófilos. Hay una inmunidad adaptativa, que es por los linfocitos y los anticuerpos específicos. Y hay factores predisponentes, que sería lo contrario a la inmunidad. Entonces, los estados fisiológicos, como infancia, vejez y embarazo, serían factores predisponentes. En los extremos de la vida y en el embarazo. Tenemos cambios hormonales y de pH en vagina que favorece el desarrollo de estos hongos. Infancia por no tener el sistema inmune totalmente desarrollado, y en la vejez por la decrepitud ya de todo el organismo. Hay factores locales predisponentes, como la humedad en la que se encuentra la piel. Hay una exposición ocupacional. Antes se consideraba que era mayor la cantidad de mujeres que tenían por el lavado de vajilla y de la ropa. Esto ya en la actualidad eso ha pasado, ya no hay diferencias en ese sentido. La oclusión cutánea, que sería justamente usar ropa ajustada, sin aireación. Entonces, estar con ropa muy ajustada es un factor predisponente. El uso de prótesis, principalmente las dentales, también va a favorecer. Y después las heridas y quemaduras, porque estamos perdiendo integridad de la piel, que era una de las barreras. Hay enfermedades endocrinas, enfermedades metabólicas, como la diabetes, la obesidad, insuficiencia tiroidea y deficiencia de hierro, que principalmente la diabetes es la que más favorece el desarrollo de los hongos, pero los otros también. Hay enfermedades debilitantes como neoplasias, infecciones en general, leucemia y SIDA, que después vamos a ver la relación que hay entre SIDA y las candidiasis esofágica. Hay medicamentos y otros tratamientos, los anticonceptivos, principalmente hormonales y orales, los antibióticos, que va a eliminar la flora acompañante, los glucocorticoides, que va a hacer baja el sistema inmune, los inmunosupresores, citotóxicos y la radioterapia serían todos factores predisponentes. Después, intervenciones quirúrgicas y otras medidas, como la cirugía, alimentación parenteral, los catéteres, y en el caso de drogas por vía endovenosa, como la heroína, ahí se ve que hay una predisposición también mayor a tener una candidiasis. Bueno, ¿cómo es el modelo de patogénesis? Primero va a haber una adición y una multiplicación para llegar a la superficie mucosa, y se va a empezar a hacer
la multiplicación. Hasta ahí no tendríamos mayores inconvenientes si se mantuviera ahí, pero por las características que tiene de dimorfismo, de presentarse y variar su forma, ya puede penetrar las barreras que tiene el tejido de la mucosa. Una vez que pasa, se encuentra ya disponible para desarrollarse y va a eliminar al exterior las enzimas, las proteolíticas y las fosfolipasas. Ante eso, el sistema inmune puede actuar de dos formas: generando un control y eliminando esta invasión, o si el sistema inmune no actúa adecuadamente por alguna alteración, lo que se va a producir es una diseminación. Entonces, de unas levaduras que estaban simplemente en la superficie de una mucosa, podemos llegar a que pase a una gran cantidad de tejidos aún más profundos, o, en caso máximo, llegar al torrente sanguíneo y hacer una sepsis o una septicemia. Pues las candidiasis o candidosis tenemos forma de clasificarlo. Primero están las formas localizadas, que es la mucocutánea y la cutánea. Mucocutánea tenemos la mucosa bucal, y ahí podemos tener muguet, que es en la lengua y en la parte interior de las mejillas, lositis, que es en lengua, keilitis, que es eh, en los labios, y keilitis angular, que sería en la comisura de los labios. En la mucosa digestiva, de esófago al ano, cualquiera de las mucosas es pasible de tener justamente las cándidas en mayor desarrollo. A nivel genital, tanto genitales masculinos como femeninos pueden desarrollarse en esas mucosas, y en bronquios y pulmones también serían lugares pasibles de estar atacados por una candidiasis. Y en cuanto a piel solamente, o sea, cutáneo, vamos a tener en los intertrigos, o sea, en los pliegues, en los grandes y los pequeños pliegues, ahí va a ser un lugar apto para que se desarrollen en la piel estas levaduras. Puede atacar onicomicosis, que sería la uña, y paronychia, que sería el tejido que rodea la uña. Y hay un caso especial que es en la zona del pañal. Bueno, después está la forma diseminada y profunda, que es candidiasis mucocutánea crónica y granuloma candidósico, que después vamos a ver cuáles son las características. En cuanto a localización sistémica, puede estar en genitourinario y riñones, endocarditis, meningitis, septicemia, cualquiera de estas complicaciones es posible de que se produzca. También hay una presencia de alergia, con eczema, asma y gastritis, por ejemplo, que va a ser provocada por estas levaduras. Bueno, vamos un poquito más en detalle. Entonces, la cutáneo-mucosas son infecciones de cándida en piel, uñas y mucosa orofaringe y genitales. En cuanto a, por ejemplo, en la mucosa oral, hay una alteración que se llama muguet, que es una membrana que se produce arriba de toda la superficie de la boca, principalmente la lengua. Está la forma trófica, oral esofágica, perioral e hiperplásica. Estas serían todas las candidiasis cutáneo-mucosas de la mucosa oral.
En cuanto al muguet, es la candidosis oral más frecuente, se producen recién nacidos y ancianos, por el pH ácido y la flora bacteriana y factores inmunológicos. La flora bacteriana generalmente es eliminada por el uso de antibióticos, entonces las levaduras que están en boca empiezan a desarrollarse en gran medida. Es una pseudomembrana blanca cremosa, empieza como placas aisladas de leche cuajada, similares a leche cuajada, después van haciendo placas más grandes que van a cubrir toda la superficie. Se va a producir en la cara interna de la mejilla, en la punta de la lengua y en el paladar blanco. Después está en el otro extremo etario, que sería en ancianos generalmente, que es la lengua pilosa negra, que es una afección muy dolorosa asociada a un tratamiento prolongado con antibióticos. Hay placas eritematosas brillantes, hay hipertrofia o atrofia de las papilas, y generalmente es más frecuente en el dorso de la lengua. Entonces ahí tendríamos el caso del muguet, con placas blanquecinas, que obviamente va a tener dificultades en la deglución, o sea que le va a ser doloroso cuando quiera comer. Y acá tenemos un paciente de 81 años con un enrojecimiento de la mucosa muy marcado, hay una atrofia papilar y afectando el dorso de la lengua. En cuanto a la candidiasis esofágica, afecta desde al esófago y primeros tramos del intestino. Es generalmente con una extensión de las lesiones bucales. Se produce por tratamiento con antibióticos, corticoides, por diabetes y SIDA. La candidiasis oral esofágica es un marcador de pacientes con SIDA. O sea, en los primeros lugares, los primeros síntomas que se vio de pacientes con SIDA justamente era que se presentaba la candidiasis esofágica. Es un signo muy marcado de la posibilidad de SIDA. Va a tener distintos síntomas, como disfagia, o sea, dificultad para tragar, para que pasen los alimentos, hemorragia gastrointestinal, náuseas y vómitos, y estenosis esofágica, o sea, la obstrucción del paso de los alimentos a través del esófago. Después está el caso de la vulvovaginitis. Cuando hablamos de cándida, o en general de las levaduras, decimos que es una vaginitis. Cada uno de los microorganismos que afectan la vulva y vagina le va a conferir un nombre distinto a esta afección en estas zonas. Hay factores predisponentes locales, como la humedad de esa zona, hay uso de sustancias irritantes, y la ropa ajustada no va a justamente favorecer la vulvovaginitis. Hay factores generales, como diabetes, el uso de antibióticos y anticonceptivos orales hormonales, y el embarazo también es un factor predisponente de las vulvovaginitis. Se van a presentar placas blanquecinas amarillentas, pseudomembranosas o eritematosas, con una secreción amarillenta espesa y una picazón intensa. La albicans es la principal, pero también puede estar la tropicalis y la glabrata en menor medida. Hay un caso que es cuando se ataca el surco balano prepucial, entonces es infección del glande y prepucio por cándida,
como factores predisponentes justamente infección vaginal de su pareja y diabetes como también. Acá se van a producir lesiones eritematosas y pústulas superficiales, pseudomembrana, con lesiones satélites. Y acá sí, albicans es predominante. Entonces acá tenemos el surco ovalano prepucial. Entonces tiene toda esa zona, pústulas, y las lesiones satélites que van a estar asociadas justamente, se han originado en esa zona de mayor contaminación. Y en vulva tenemos las placas amarillentas, pseudomembranosas o rojizas. Y esas serían las manifestaciones. Después, respecto a los grandes pliegues, o sea, la piel en las distintas ubicaciones, va a estar principalmente en la región axilar, en ingle y en la zona submamaria. Como factores predisponentes va a estar diabetes y alcoholismo, la obesidad, sedentarismo y oclusión, o sea, la ropa ajustada. Se va a presentar con enrojecimiento, sería eritema, descamación y la piel macerada. En la periferia puede haber lesiones satélites también. Y en cuanto a los dedos, generalmente va a atacar dedo anular y medio. Y generalmente se va a producir en personas que trabajan en ambientes húmedos, como lavaderos, frigoríficos, toda zona que esté permanentemente húmeda. Entonces esto va a ser favorecido para que se desarrollen micosis en la piel. Acá tenemos entonces eritema, descamación y la piel macerada, con los bordes irregulares y las lesiones satélites que se van presentando también como síntoma de este intertrigo candidósico. Y después está el caso especial de la dermatitis del pañal, en los pliegues de la ingle, pubis y región interglútea. Como factores predisponentes es la falta de higiene y de cuidado, y la piel va a estar rojiza y húmeda. O sea, tenemos todas estas lesiones, interglúteos, suprapúbicos y en la ingle, que generalmente o solamente por un chico que no es cuidado, que no se le está muchas horas con el pañal mojado sin que se lo cambie adecuadamente. No hay ningún factor raro, simplemente mal cuidado. Después, en cuanto a paroniquia y onicomicosis, la paroniquia entonces es la inflamación del pliegue de la uña y va a estar favorecido por los hábitos laborales, el ambiente laboral, también. El eritema, edema y dolor van a estar presentes y va a afectar generalmente a varios dedos. Y la onicomicosis es la afección de la uña por cándida. Como factores predisponentes, si hay una paroniquia aguda o crónica, va a favorecer que se afecte también la uña. Y por alguna inmunodeficiencia, también se va a producir la onicomicosis. Ahí la uña se vuelve opaca, con estrías y engrosamiento, pudiendo llegar a la destrucción completa de la uña. Acá tenemos, podemos observar cómo está afectado
tejido que rodea a la uña, y la uña en sí, con aumento del grosor. Hay alteraciones bastante importantes, con estrías, sudoración blanquecina, enrojecimiento. Y paro acá para darles un detalle. Ustedes se fijan que tiene una coloración verdosa, amarillento. Bueno, eso es porque en las lesiones producidas por los hongos, aplicamos una técnica que es la luz de Wood, que es una lámpara que produce una fluorescencia en las zonas afectadas por hongos, y justamente es un indicativo de que lo que está producido es justamente por alguna levadura u otro tipo de hongo. Después tenemos el caso especial de la candidiasis mucocutánea crónica. Es un grupo heterogéneo de síndromes clínicos con un patrón clínico común. Son infecciones por Candida albicans cutáneas, difusas, crónicas y graves, que van a afectar la piel, uñas y membranas mucosas. Los síntomas generalmente se presentan desde los 3 años de edad, y puede producir lesiones desfigurantes o hiperqueratóxicas. Y hay una serie de patologías asociadas a este síndrome. Entonces, hay problemas en el sistema endocrino, y también diabetes, insuficiencia de hormona de crecimiento, insuficiencia adrenal. Todas estas van a estar asociadas justamente a este síndrome. Hay enfermedades infecciosas como dermatofitosis, herpes zóster, infecciones fúngicas pasivas, infección por Mycobacterium avium. Acuérdense que cuando vimos Mycobacterium, el Mycobacterium avium en un individuo inmunocompetente no tendría ningún inconveniente porque no somos pasibles de que nos ataque. Se empezó a ver el Mycobacterium avium que atacaba a las personas cuando empezó a aparecer el problema del HIV, el SIDA. Entonces ahí sí, el Mycobacterium avium empezaba a atacar a las personas produciendo síntomas. Bueno, acá son todas enfermedades infecciosas que están asociadas a este síndrome. Hay disfunciones del tracto gastrointestinal, por ejemplo, mala absorción, deficiencia de hierro y hepatitis. Hepatitis siempre está remarcado como una de las posibilidades más graves de complicación. En los cánceres, principalmente el orofaringio, y disfunciones hematológicas como anemia plástica, anemia hemolítica, neutropenia, anemia perniciosa. Bueno, son todas disfunciones hematológicas que van a estar asociadas a este síndrome por Candida. Acá le puse 2 publicaciones de divulgación respecto a la candidiasis mucocutánea crónica. Dice que es por mal funcionamiento de los glóbulos blancos, permiten que se produzcan infecciones por cándida y persistan tanto en los niños pequeños como en adultos jóvenes. Puede causar infecciones bucales como el mugué, infecciones del cuero cabelludo, la piel y las uñas, y ataca más frecuentemente a niñas que en los niños, y hay un distinto grado de gravedad.
Algunas personas contraen hepatitis y una enfermedad pulmonar crónica. Muchas tienen problemas endocrinos, como glándulas paratiroides, poco. Bueno, era para que vean dos artículos de divulgación para que lo tengan presente. Y acá serían los síntomas, las lesiones cutáneas, que son, porque eso decía que en chicos de menores de 3 años, después en personas mayores lo que puede padecer son lesiones granulomatosas en las manos, principalmente. Son totalmente deformantes y no tienen mucho tratamiento. Una vez que está así ya, generalmente es porque la persona esperó mucho como para empezar el tratamiento. Y cuando ya está en este estado, eh, no hay mucho para hacer. Bueno, en cuanto a las pruebas serológicas que se pueden hacer, hay inmunodifusión, aglutinación al látex, pero la que se utiliza con total éxito es la ELISA, que es muy buena para todos los distintos tipos de hongos, tanto filamentosos como levaduras, y dan muy buenos resultados. También hay una intradermoreacción, que es una prueba de hipersensibilidad retardada. Se utiliza candidina por vía intradérmica. El resultado positivo no tiene ningún valor diagnóstico, pero cuando el resultado es negativo, tenemos un pronóstico grave en algunos de estos casos de candidiasis granulomatosa, mucocutánea o diseminada. Repito, pronóstico grave cuando es negativo. Y el tratamiento se utiliza en forma local o por vía oral. Principalmente el más utilizado es el fluconazol, pero continuamente van surgiendo nuevos productos con muy buenos resultados. Si no estoy equivocado, el ketoconazol es uno de los últimos que se ha probado con muy buenos resultados. Bueno, acá terminamos la presentación de este tema. Después vamos a ver en el trabajo práctico cómo hacemos la identificación de la Candida albicans y vamos en el práctico ver todas las posibilidades. Muchas gracias.